Es decir, recordemos que Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba estuvieron duro la sobrerepresentación en los diputados plurinominales, que no era otra cosa que querer, pretender darles más plurinominales al PAN, PRI, PRD, que son sus patrones, los Claudios X González. Recordemos cómo se expresaban, porque se expresaban así en foros que organizaba el mismo INE, el populismo, la sobrerepresentación, las candidaturas que tumbaron, sus decisiones pueriles, infantiles, sesgadas, cargadas. Si con esto no es suficiente para cambiar las cosas en el INE, yo no sé qué esperen, porque el presidente está claro en esa reforma. No solamente se trata de quitar consejeros del INE o de reorganizar al INE, hasta quizás cambiar de nombre. Se trata de una reforma político-electoral muy completa. Ricardo Monreal tiene una reforma también, esa ha de proteger al Lencho. Por ahí batea Ricardo, el senador, líder de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores. Bueno, pero ¿qué no se acuerda Ciro Murayama de lo que ha hecho? ¿Qué no se acuerda Ciro Murayama de todo su protagonismo político a favor del grupo de los Claudios? Déjenme se lo recuerdo, ahí lo tiene en pantalla. Presentación, yo, el pueblo, como el populismo que transforma la democracia. Aquí se dejó caer la greña, bueno, la poca greña que tiene Ciro Murayama. ¿Qué dijo en ese entonces? Aquí le tengo un recuento para recordarle que hizo de las suyas. Directo al texto que preparé. En Yo, el pueblo, cómo el populismo transforma la democracia, Nadia Urbinati estudia el populismo como proyecto de gobierno y fuerza gobernante, en vez de abordarlo como movimiento popular, que transmuta los principios y reglas básicas de la democracia al grado de desfigurarla. El libro es una pertinente discusión teórica sin distanciarse de la argumentación política, con autores contemporáneos abrevando de los clásicos. Pronto distingue el pluralismo del fascismo por sus características. El primero no suspende las elecciones libres y competitivas y tampoco les niega un papel legítimo. De hecho, la legitimidad electoral es un factor definitorio en los regímenes populistas. Más aún, dice el autor, el fascismo es tiranía y su gobierno la dictadura. El fascismo en el poder es siempre antidemocrático, no solo en su discurso, sino también de facto. No se conforma con limitar a la oposición por medio de la propaganda diaria. Recurre al poder del Estado y a la represión violenta para silenciar a la oposición. Mientras el populismo es ambiguo, el fascismo no lo es. Pero el populismo, aunque sea un fenómeno de la democracia, tampoco es del todo democrático, de tal suerte que comparte bordes borrosos con la democracia y el fascismo. Está a medio camino entre ambos, lo que no deja de ser inquietante y riesgoso, pues el populismo, dice Urbinati, puede deformar las instituciones representativas que conforman la democracia constitucional, el sistema de partidos, el Estado de Derecho y la división de poderes. Siendo así, el populismo aparece como una enfermedad o como un parásito de la democracia. Se engendra y crece en ella, pero también se extingue y muere con ella, convirtiéndose en la antesala de otro régimen, quizás autoritario, dictatorial o fascista, dice Urbinati. El fenómeno del que se ocupa ella, si bien puede rastrearse desde el siglo XIX, es el que se ha extendido en los últimos años tanto en democracias occidentales consolidadas como en otras emergentes. Propone leer el populismo como una estrategia para llegar al poder que emplea procedimientos democráticos con fines no democráticos, cuya esencia es la negación de la legitimidad del pluralismo político y asociativo, de los mecanismos de intermediación entre gobierno y sociedad. Ella explica la animadversión de los populistas hacia la oposición política organizada, hacia el periodismo profesional. Cito: en una democracia representativa convencional, los partidos políticos y los medios de comunicación son cuerpos intermediarios esenciales. Permiten que lo que está dentro del Estado y lo que está fuera se comuniquen sin fusionarse. En cambio, una democracia representativa populista busca superar dichos obstáculos. Los populismos pueden ser de izquierda o derecha y en común apelan a una noción de pueblo bueno, noble, a salvo de la corrupción ligada al ejercicio del poder,
un pueblo que se construye como una antinomia de las élites, en primer lugar de la élite política y sus defectos, supuestos o reales. Así el populismo nutre y despliega un discurso antipolítico en el que el poder es impuro, inmoral. De ahí que en su noción exista una parte auténtica de la sociedad que merece gobernar por su bien contra la parte que no es auténtica, la excluida, por lo que el populismo entraña necesariamente la exclusión política de las partes no genuinas del pueblo. Bueno, nada más le quise recordar quién es Ciro Murayama, que anda muy preocupado. La UIF investiga al consejero del INE, Ciro Murayama. ¿Qué es la investigación? ¿A qué se refiere esta investigación? Bueno, pues a un departamento que le vendió a la artista por 48 millones de pesos. Según el artículo que se publicó en el Deforma, hay una solicitud de investigación a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre todos los movimientos financieros de Murayama y de su asesora Farah Munayer. En ambos casos, la investigación gira en torno a la venta de propiedades. Murayama dijo a la periodista que heredó del departamento después de que falleciera su madre. Lila Downs y su esposo, por su parte, afirmaron que su relación con el consejero se limitó en la compra del departamento en el que habitan cuando tienen estancia en la Ciudad de México. Esto es lo que publicó la periodista del Deforma. La UIF envió a la prensa un aviso diciendo que no investigan a Ciro Murayama y Lila Downs, pero oficios de investigación llegaron al sistema bancario del país con fecha 23 y 24 de junio. Ellos, sus familiares y sus colaboradores tienen carácter de investigados. Esto lo publicó el Deforma, que debe ser más ruido para sus amigos, porque Ciro es de los de ellos. Ahora bien, estos documentos son reservados. Los publica el Reforma porque se los filtraron. ¿De dónde se los filtraron? Hay que poner atención ahí, porque estos son documentos que le filtraron a esta persona, Penilei Ramírez, y pues los publicó. Desde luego los tenía que publicar. Pues acusan que los están atacando, que están bajo ataque, y bueno, pues en sus redes sociales, ella, Penilei Ramírez, dice que sí hay una investigación. López Dóriga se ha apresurado a decir que Santiago Nieto niega que investigue a Ciro Murayama y Lila Downs. Bueno, ¿qué puede decir un personaje que vivió del chayote durante tanto tiempo? Tratar de proteger a sus amigos que le dejan buen billete. Este es el artículo de Penilei Ramírez. Mire, investigan a Murayama. Bueno, ¿y por qué no lo han de investigar? ¿Y qué de extraordinario tiene? Bueno, pues es que ellos no quieren ser tocados ni con el pétalo de una rosa. Hay un abogado que participa en un programa que se llama Buzón Ciudadano. Bueno, ese es Murayama, no tiene ni caso. Se habló del tema de los expresidentes. Este abogado que participa en Buzón Ciudadano establece cómo los llamados órganos autónomos sirvieron al poder, cómo fue un gobierno paralelo para frenar la Cuarta Transformación cuando vieron todo perdido. Escuche un momento, por favor, esto es muy importante. Para desmontar o cambiar un sistema de 36 años, un sistema jurídico, construyeron un sistema, dejaron los órganos constitucionales autónomos, dejaron la reforma petrolera y energética en la Constitución, precisamente enclavada ahí para que le cueste trabajo al gobierno actual. Están pertrechando sus intereses, nos dejaron órganos constitucionales autónomos que en la realidad pues están enfrentando al gobierno. Lo estamos viendo, ese de la comunicación o de la competitividad. Dejaron juzgados especializados que están abiertamente enfrentando al gobierno. Entonces son intereses, sí, usted lo dijo, intereses muy fuertes. Le va a costar trabajo. Se necesita modificar la Constitución. Metieron esa corrupción en la Constitución, esos intereses tan grandes, porque crearon sus órganos, crearon su gobierno, su paragobierno, un gobierno que sabían que iba para dónde iban las cosas, crearon su paragobierno, un gobierno ahí incrustado, especializado para los
los grandes negocios, ¿verdad? Entonces ahora se necesita la mayoría en el Congreso de la Unión y se necesitan los estados, ya se tienen los estados, faltan 36 diputados para que pasen las reformas constitucionales. Se tiene que desmontar eso, se tiene que, recordemos cómo propuso la ley para fortalecer Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Está suspendida toda la ley por jueces que nadie eligió, le llaman el neoconstitucionalismo. Ahora están, el juez legislador le llaman el derecho dúctil. Precisamente el Congreso nace para limitar los poderes de los reyes. El rey era el juzgador, el que hacía las normas. Entonces viene la teoría de la división de poderes. La soberanía es el pueblo se da sus propias leyes. En el Congreso, los representantes populares son los diputados, y ahora viene el juego de que ya los juzgadores ya están legislando prácticamente, ya no respetan la ley, y ahí están paradas las reformas, ¿verdad? La reforma, entonces necesita modificar la Constitución. Esos son los ejemplos, como lo dijo el joven, pues está costando trabajo, se está enfrentando a un sistema de 36 años. En 36 años construyeron, destruyeron, hicieron todo lo que pudieron. Dejaron así como en Veracruz dejó al fiscal Winglatz para cuidarlo. Los fiscales autónomos le llamaban y querían que pusieran un fiscal autónomo. Recordemos, la fiscalía autónoma, la sociedad civil quería un fiscal autónomo, un peso para que, como a Lula lo metieron los fiscales autónomos, le construyeron los delitos a Lula y lo metieron a la cárcel. A Dilma Rousseff, los fiscales que eran como vicepresidentes, un poder, es el único, el fiscal autónomo que tiene un poder tan grande. Bueno, también aquí tenemos un fiscal autónomo que con tanta autonomía está convertido en un verdadero, pues en un personaje que nada de a muertito, es, por supuesto, es muy cuestionado. El asunto relacionado con los llamados organismos autónomos, las apreciaciones de Ciro Murayama son simplonas. Es cierto, en su Twitter lo menciona el propio Santiago Nieto, que no hay tal investigación, que hizo la petición en este caso a las autoridades competentes para que se investigara, pero que sí va a ser remitido al órgano interno de control, que igual no tienen por qué. Aquí tiene la solidaridad de Javier Lozano, toda mi solidaridad, respeto, Ciro, y que se vayan al carajo con sus intentos de intimidación. Creen que es intimidación, ¿verdad? Sí, lo dijo el propio en su Twitter, bueno, y aquí lo tengo, a ver, déjenme, pongo el Twitter de Santiago Nieto, porque luego nos está echando mentiras. No les miento. Es cierto, Santiago Nieto Castillo dice que es falso. Aquí lo tiene en pantalla, ahí está. Es falso que haya instruido una investigación contra Ciro Murayama, INE, o Lila Downs. Hubo un requerimiento como parte del modelo de riesgo del PEPS que se aplica a todas las autoridades, que ha sido cancelado. El modelo detectó irregularidades en un director ejecutivo. Se entregará al órgano interno de control. Es decir, este es el tuit de Santiago Nieto. Y si los investiga, ¿por qué no? ¿No le parece muy simplón el hecho de que diga, no, pues es que no nos pueden perseguir? ¿Por qué no? Ahora la Unidad de Inteligencia Financiera, que por cierto ya tiene un convenio de colaboración con Sonora, con el nuevo gobernador, todo esto tiene que ver con algo muy importante. A ver, el INE dice que no les pueden hacer nada. Ok, hemos escuchado las posturas. Sí, se creó todo un sistema de protección al prianato porque sabían que iban a perder. Y entonces nombran una fiscalía autónoma. Voy a hablar de la fiscalía, de situaciones que tienen que ver con el fiscal que se le llama un florero en este país. Pero en el caso de Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, ni siquiera requieren ser investigados. Ellos están acusados en la Cámara de Diputados. Atención, diputadas y diputados de Morena, del Partido del Trabajo, del Partido Verde, de la coalición Juntos Hacemos Historia. Hay un juicio político pendiente. ¿Para cuándo? ¿Qué esperan?
que salgan a defenderlos los del PRIAN, eso lo van a hacer, pero ¿por qué esperar tanto? No, o tiene de veras sentido que tengan que esperar para llevar a juicio político. A estos ya intervino la justicia divina, hombre. Hay elementos suficientes para detectar que tanto Lorenzo Córdoba, ¿se acuerda aquella propuesta de Félix Salgado Macedonio antes de que le quitaran la candidatura? Que dijo, los voy a llevar a la casita de Lorenzo Córdoba. No, Lorenzo Córdoba puso el grito en el cielo. No, que no se atrevan, fiscal. Presidente, o sea, así reaccionan un organismo autónomo.